En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos y bienvenidas y gracias por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde para compartir como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana un nuevo programa de Opinión Socialista en radio. No estaban dando el cartelito de aire, así que quedé medio colgado hoy. Buen día, Sergio, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Ya estamos acá con el plantel completo, ¿eh? Un abrazo grande a Dayana, nuestra operadora estrella. Bueno, y también un saludo y un agradecimiento, como siempre, para Gio y para Marcelo, quienes están a cargo de la producción de Opinión Socialista en radio. Camaradas, antes que nada me gustaría recordar con ustedes dos y con toda nuestra audiencia dos fechas importantes para todos y todas las que enfrentamos este Estado represor. En primer lugar, recordar que ayer, viernes 16 de septiembre, se cumplieron 46 años del hecho conocido como la Noche de los Lápices, donde un grupo de 10 jóvenes que luchaban en la ciudad de La Plata por la implementación del boleto estudiantil fueron secuestrados por un grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Desde entonces, 6 continúan desaparecidas: María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Claudio de Hacha, Daniel Racero y Francisco Montaner. El otro hecho es que mañana, 18 de septiembre, se van a cumplir 16 años de la desaparición de Julio López, desaparición que se dio durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Julio López debía presentarse en los tribunales de La Plata a declarar contra el represor recientemente fallecido Miguel Echecolás, precisamente uno de los acusados por la desaparición de los jóvenes de la Noche de los Lápices, este genocida. Por eso, contra la impunidad de ayer y de hoy, desde Opinión Socialista seguimos exigiendo la aparición con vida de Julio López y honrando la memoria de los jóvenes de la Noche de los Lápices, y también, como que no, de los 30.000 compañeros desaparecidos. Presentes, ahora y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y ahora sí, compañeros, arrancamos con nuestro programa de hoy, el número 53, el 30 de esta segunda temporada, y nos metemos de lleno en la situación nacional, mencionando que ya se cumplieron 2 semanas del terrible atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, y a pesar del pedido casi unánime exigiendo el esclarecimiento del hecho, no hubo avances. Así es, Gastón. Pocos avances en la causa, solo algunas detenciones, pero ningún dato concreto sobre el hecho. Y como vimos el sábado posterior al atentado, en la sesión especial esa que se hizo en el Congreso, las fuerzas políticas solo buscaron, digamos, sacarse la foto de ocasión, exigiendo eso que a nosotros nos da un poquito de resquemor, que ellos llaman paz social, pero luego, en línea con esta salida electoralista que intentan imponer ante la crisis, siguieron agitando la grieta, unos repudiando los discursos de odio y otros proclamando que todo fue un circo. Sí, compas, interesante también y correcta la posición en esa sesión que mencionaba Sergio del Fin de Unidad, denunciando, ¿no?, que la paz que firmaron era la paz de los cementerios, la paz de la CGT, la que banca el acuerdo con el fondo, ¿no? Tal cual. Y mientras todo esto ocurre, Massa cerró su gira por Estados Unidos, donde profundizó la entrega del país, ¿no? Claro.
fotos, acuerdos con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del FMI y de los sectores empresarios, dejando bien en claro esto que venimos diciendo, que es un agente directo del imperialismo Massa, ¿no? Sí, claro. Y además que sus políticas económicas benefician claramente a los bancos, las mineras, petroleras, a los sectores del agro, esto del dólar soja, ¿no? Los negocios inmobiliarios. Si algo quedó claro con el anuncio que hizo la semana pasada sobre el dólar soja para las patronales agrarias fue esto. Y mientras tanto el ajuste, digamos, contra nuestro pueblo se agudiza, como vimos en el caso del recorte en discapacidad, ¿no? Sí, exacto, y con salarios a la baja, jubilaciones de hambre, de miseria, una descomposición social alarmante. Terrible, terrible, y encima la dirigencia sindical, en lugar de defendernos, y como vimos esta semana, desfilan por la embajada yanqui. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, ¿no, Sergio? Sí, como dijiste vos, digamos. Hoy vamos a estar conversando sobre las distintas aristas de esa terrible foto de ver a la dirigencia sindical de los sindicatos más las centrales sindicales más congregantes, abrazadas, sacándose una foto con el embajador del imperio, ¿no? Y ¿con quién vamos a estar hablando hoy, Guillote? Bueno, de todo hoy esto? vamos a estar hablando de algunas de estas expresiones y fotos, ¿no? Recordaba mientras hablaban ustedes la frase de Moyano, ¿no? El embajador de Estados Unidos es más peronista que alguno de los nuestros, ¿no? Es una cosa muy interesante de escuchar. Bueno, y vamos a estar dialogando con Juan Romero, concejal de La Matanza por el FIT Unidad, candidato a secretario general por la multicolor en las elecciones de la CTA de los Trabajadores, referente del Partido Obrero, y con Marcos Bullman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. Buenísimo, compañeros, y bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que para comunicarse con nosotros y nosotras y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. Y ahora vamos ya a escuchar el editorial del programa de hoy, en la voz de nuestra compañera Chio Eiris. Políticos y sindicalistas en manos de la embajada. Volvieron las relaciones carnales con el imperialismo. Las relaciones carnales con el imperialismo norteamericano datan de los 90, cuando la utilizó Guido Di Tella, canciller del gobierno menemista, que aplicó el Plan Brady, provocando una gigantesca transferencia de recursos y ganancias a los capitalistas extranjeros y nacionales, apropiándose de las joyas de la abuela y alineando a la Argentina con Estados Unidos en el escenario internacional. El modelo menemista hundió al país en históricos niveles de miseria y expolio que estallaron en 2001, cuando irrumpieron las víctimas de las recetas del FMI, ganaron las calles y derribaron al gobierno de la Rúa. Desde entonces, el kirchnerismo desarrolló un relato de presunta independencia del FMI que no se condice con la realidad, no solo por haberle pagado al contado una deuda que el pueblo no contrajo, sin investigar, sino por haber decidido que pagar la estafa orquestada por el macrismo con la deuda externa siga siendo la principal política de su gobierno. Aprovechándose del estupor y la conmoción generada por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, el ministro Massa concluyó su viaje por Estados Unidos reforzando los lazos de la dependencia y el saqueo de nuestro país, que para las masas trabajadoras significan mayores y dolorosos sacrificios. El embajador yanqui, Mark Stanley, se inmiscuye en la vida política del país con total naturalidad, reuniendo a políticos, jueces y otros funcionarios de la administración del Estado argentino, a los que ahora sumó a la burocracia sindical de la CGT y la CTA, quienes muy orondos comparten fotos con el representante directo del imperialismo. Entre ellos, Moyano, Yasky y Baradel, que suspendieron rápidamente
cualquier convocatoria a movilización o paro nacional y bancan con este gesto las gestiones de masa ante los organismos financieros del imperialismo norteamericano. Hablamos de una institución que tuvo como antecesor a Sproul Braden, articulador de la reacción clerical, patronal e imperialista contra el peronismo en sus orígenes, y organizadora de tantas agresiones, intervenciones militares y ataques contra los pueblos del continente y del mundo. La indignación que recorrió a muchos trabajadores al ver que los principales dirigentes sindicales, en vez de organizar la lucha por el salario y los derechos, visitan al embajador Stanley, se hizo sentir de diversas formas. Es necesario entender que lo de esta burocracia no es un accidente a causa de una piedra en el camino, sino una forma de caminar. A esa burocracia, la docencia de Santa Fe, impulsada por los sectores democráticos y combativos, acaba de ganarle una votación histórica en las escuelas para profundizar el plan de lucha con paros de 72 horas durante las próximas semanas. En provincia de Buenos Aires, la docencia provincial, convocada por las seccionales multicolor de SUTEBA, se preparan para darle continuidad al parazo del martes 13 pasado, mientras Baradel y Yasky se tomaban la foto con el embajador. El SUTNA sostiene un plan de lucha de 4 meses con una entereza que habla de la disposición a la lucha de la clase obrera. Si continúan con estas relaciones carnales, llegará el momento en que podremos desplazarlas de la dirección de los sindicatos para que sean puestos al servicio de la lucha, la organización y movilización independiente de las víctimas del ajuste. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. 9:14 de la mañana, buenísimo el editorial. Y ahora seguimos en Opinión Socialista en Radio y vamos con nuestra habitual pausa musical, un clásico ya, presentada por Sergio Córdoba. Bueno, muy bien. Y como tan fuerte fue la imagen de Roberto en Bajaradel y Hugo Yanqui abrazaditos ahí en la embajada, que el tema salió casi naturalmente. Así que vamos a escuchar Capitán América de Las Pelotas. Moviéndose, torres de cristal irrompibles frente a mí. Caen sobre mí las cadenas de supermercados
Seguimos entonces en Opinión Socialista en Radio, como todos los sábados a la mañana por AM740, y ya estamos con nuestro invitado. Vamos a presentar a Juan Romero, concejal de En La Matanza por el FITU Unidad, candidato a secretario general por la Multicolor en las elecciones de la CTA de los Trabajadores y referente del Partido Obrero. Hola, ¿cómo estás, Juan? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, acá te saludamos Sergio Córdoba, Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, compa. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Juan. Bueno, en medio de un ajuste brutal, digamos, en áreas tan sensibles como educación y discapacidad, entre otros sectores, hemos visto desfilar por la Embajada de Estados Unidos a las direcciones sindicales, digamos, más importantes en las personas de Hugo Yasky, Baradel, que representan centrales tan importantes como, bueno, también hablamos de Moyano, ¿no? Como la CTA y la CGT. ¿Cómo la ven ustedes a esta situación de cara, digamos, a las necesidades de las mayorías del país? Mirá, sí, de cara a las necesidades, haría dos cuestiones. La primera es, ¿cuál es el estado? Yo escuché el editorial y el inicio del programa, bueno, hicieron una descripción, ¿no?, importante de cuál es el estadio, pero vale por ahí retrotraerse a un cuadro del inicio de este gobierno, por lo menos someramente. El gobierno prometió y generó toda una expectativa en amplias capas de la sociedad y sobre todo los trabajadores, de que venía a llenar la heladera, bueno, como imagen más fuerte de la idea de la recuperación del salario, de las condiciones de vida. Ahora pasaron 3 días, y no sé si vieron que incluso Alberto Fernández hizo una referencia en estos días a los 1000 días de mi gobierno, digamos, haciendo como una especie de cumpleaños que nadie le festejó, ni le tiene por qué festejar, ¿no? Quedó solo. Claro, que fueron traumáticos, dijo. Bueno, más traumáticos fueron para los trabajadores. Los niveles de caída del poder adquisitivo ya están en los niveles del macrismo, que ya la idea de la mejora en términos hasta más duros, más rigurosos, no es tal. Incluso con esta escalada inflacionaria de todo este año, pero que no cesa, digamos, hay un hecho que es muy importante en función de esto que decías de cuál es la política del gobierno hacia los Estados Unidos, que es que la transferencia de ingresos producto de la inflación es descomunal. Hay un informe de la CEPA, que nadie puede pensar que es un centro de estudio marxista, está claro, que dice y aclara muy bien cómo hubo empresas que en este año han ganado hasta un 62,5%. Juan, pertenece a la CTA autónoma, a la CEPA, ¿no? ¿O me equivoco? No, la CEPA no es cifra, lo de la CTA autónoma. Dale. El centro de estadísticas de la CTA es la cifra. Sí. La CEPA es un organismo de estos privados de corte más... Estos que venden estos más ortodoxo, digamos. Perfecto. Bueno, que hace estudios económicos. Entonces, y también demostraron cómo ha caído el costo laboral. Es decir, esto es lo que llevó Massa, este proceso de confiscación acelerado en este último año, ratificado en la política del gobierno en todas sus alas, ¿no? La idea de Massa, de Rubinstein, del ingreso de Daniel Marx, el negociador del megacanje, digamos, que llevó, entre otras cosas, a la explosión, digamos, positiva desde el punto de vista de la intervención de los trabajadores y al argentinazo en el 2001. El ingreso de estos elementos ratifica una política. Lo interesante de la foto que vos mencionabas, todos tenemos, digamos, una situación de vida, de condiciones de trabajo de los trabajadores que va cayendo en forma muy grave, bueno, y procesos de todo tipo. Y desde el punto de vista de la foto que vos señalabas, que me parece muy importante, han circulado muchos memes, ¿no? Sí. Alrededor de esto ha sido un tema tan significativo que ha sido tapa de diario de los diarios principales, ha sido tapa de Clarín. Uno dice, bueno, pero Yasky finalmente no dirige la CGT, ¿por qué es tapa de Clarín? Bueno, porque evidentemente es una espada del kirchnerismo que se dice duro, digamos, un elemento de Cristina más directo. Entonces, y no es solo Yasky, Cristina se sacó la foto también con el embajador
hora antes. Pablo Moyano salió a decir que el embajador yanqui es más peronista que muchos de los nuestros, al decir de él mismo. Toda una política de ratificación de un rumbo de alineamiento del gobierno peronista para intentar estabilizar la economía y garantizar el pacto con el FMI y todo ese derrotero que está siguiendo, en función, digamos, de consolidar este estado de cosas. Y desde ese punto de vista está muy bien, yo los escuchaba a ustedes, los señalamientos que hacían en términos de la injerencia estadounidense en el país como una cosa natural, y sobre todo en términos de caracterizar a estos elementos de centroizquierda que en otro momento se planteaban, digamos, consignas tan se supone contrarias como lo de patria sí, colonia no. Sí. Bueno, se han puesto, digamos, primero en el carril, digamos, del ajuste, de la confiscación y de un sendero en ese sentido. Y segundo, muestra muy palpable la devaluación de un nacionalismo burgués que, digamos, en esta etapa se ha alineado abiertamente con el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo. Juan, ¿cuál crees que debe ser la política para sacar de su atomismo al movimiento obrero claramente en unidad con las y los trabajadores desocupados para enfrentar este ajuste, ¿no? Y estas políticas? Mira, yo creo que hay algunas señales positivas. Primero, como estrategia, nos parece a nosotros del Partido Obrero, intentamos llevar adelante esa política en todos los lugares donde estamos. Tenemos que estimular, desarrollar, militar fuertemente las acciones de Frente Único y desenvolver la política, digamos, del Frente Único entendido como Frente Único de clase, como Frente Único de los sectores que tenemos que salir a luchar, de los explotados, ¿no? Sí. Hay experiencias importantes. Yo creo que en este gobierno la experiencia de la unidad piquetera es lo más destacado, es decir, ¿no? Partiendo de la realidad y de las experiencias que tenemos en el país, la unidad piquetera ha sido claramente la vanguardia de los trabajadores explotados que han enfrentado el ajuste. Lo han enfrentado desde la pandemia, lo siguen haciendo ahora, han hecho acciones muy importantes y donde coexisten y trabajan y estructuran un plan de lucha decenas y decenas y en algunos casos centenares de organizaciones. Luego las organizaciones que se pusieron también de acuerdo para enfrentar al FMI, ¿no? Que han sido más de 200 y que tuvimos participando en conjunto, ¿no? Muchas contra el Fondo Monetario, contra la política del gobierno, también es otra expresión de esto. Otra expresión de esto son los subtebas multicolores, esto es así. También nosotros defendemos mucho la unidad en ese punto y venimos de hacer un paro en la provincia de Buenos Aires el mismo día que Jackie se sacó la foto, que como contraste fue muy interesante, y apostando a esto, un proceso que también es extendido. Los subtebas multicolor estamos en pie con avances, con retrocesos, ¿no? Como son todos estos procesos de lucha de los trabajadores, entonces hay avance y retroceso, pero desde el año 2013, con algunas deserciones, porque por ejemplo la azul y blanca se ha pasado a un campo de división favorable a la celeste en las elecciones, no solo en Suteba, sino en distintas provincias del país, pero de conjunto el proceso de la multicolor como canal de expresión de la lucha docente es un proceso de Frente Único que nosotros valoramos enormemente cuando nos va muy bien y también cuando no nos va tan bien como ahora, digamos, ahí, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Sí, en ese raconto que hacías cuando sobre los distintos enfrentamientos a los planes de ajuste, es importante también señalar que este es un ajuste tremendo que lo venís señalando vos en lo que decís y demás, y con el viaje de Massa a ofrecer recursos, perdón, a ofrecer los recortes como ofrenda, los recursos, surgieron llamativos testimonios de estos dirigentes sindicales que vos estás mencionando defendiendo ese ajuste, ¿no? El de Jackie
vos estás en la CTA de los trabajadores, estás en esta lista, en la lista multicolor. El de Yasky fue uno de los más difundidos. Si te parece, escuchamos el audio y nos das tu opinión sobre esos conceptos. ¿Sí? Dale. Hoy Massa está tomando medidas que son necesarias para impedir que este país, en términos económicos, salte en pedazos, aunque sean medidas dolorosas. Cortito, Todo pero tuyo. bueno, todo tuyo. ¿Qué opinas, Juan? Y muy claro, ¿no? Sí. Bueno, algo decíamos antes. Es ya una centroizquierda que hasta corre el velo que tuvo en los 90, porque en los 90 esta centroizquierda apoyó en gran medida todas las reformas, solo que tenía un discurso de cierto rechazo. Acá se corre ese velo y es abiertamente, digamos, favorable, y no solo favorable, sino que sale a bancar el ajuste. Sale a decir, acá tiene que haber ajuste. Imagínense las medidas dolorosas. A todos nos llevan a los 90, ¿no? Ustedes decían en el editorial la idea de la vuelta de las relaciones carnales. Es esta idea de salir muy fuerte a decir, acá los trabajadores tenemos que tolerar sí o sí este ajustazo de este gobierno. Y lo están militando, bueno, lo están militando en todos los sindicatos donde tiene injerencia el yasquismo. Esto es muy fuerte, es así, en SUTEBA lo vemos cómo salen a cuestionar las acciones de lucha más que los inspectores en muchos casos. Es una cosa absurda. Están a la derecha de los propios funcionarios. Bueno, tiene que ver con toda este nivel de cipallismo, de subordinación al imperialismo yanqui y bueno, y de acompañamiento de una política de ajuste brutal. Quieren estabilizar, porque ¿qué dice Yasky ahí? Nosotros queremos estabilizar el país sobre la base de la caída de las condiciones de vida de los laburantes, porque él no dice nada sobre el problema de la ganancia que decíamos al inicio que tienen las empresas. Él quiere estabilizar al país para que no salte por el aire sobre la base de la caída de las condiciones de vida de los laburantes. Bueno, son dos políticas antagónicas con la política que defendemos del Partido Obrero, el Frente de Izquierda, desde todos los sectores que estamos en lucha y que, como decíamos en el momento anterior, tenemos que poner en pie, bueno, frentes únicos, acciones de conjunto, un proceso también de salir a pelear en forma, digamos, unitaria. Justamente de eso te quería preguntar, porque digamos hablamos de nuevas viejas, ¿no?, traiciones de esta burocracia sindical y de estas luchas para derrotarlos. En ese sentido, digamos, se abre una nueva batalla que son las elecciones de la CTA de los trabajadores, que conduce, digamos, atornillado hace décadas Yasky, el nuevo amigo de Hugo Yanqui, el del embajador Stanley. Así que, y se presenta la lista multicolor. Te presentábamos como candidato a secretario general ahí en Matanza por esa lista. ¿Querés contar más sobre eso? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo? Sí, me parece muy interesante. Primero que es una elección de una central que está vaciada, digamos, también, ¿no? Hay que decir, la CTA, para que tengan una idea, la CTA hizo un congreso el 7 de julio de este año, donde reformó sus estatutos, una cantidad de cosas. ¿Alguien se enteró? No. Al margen de una cuestión interna, de modificación de ciertas cuestiones, que más allá de cierto maquillaje que pusieron en la reforma, lo importante es que eliminaron a las minorías, digamos, y eso yo creo que está muy vinculado a algo que ocurrió en el 2018 acá mismo en La Matanza, en la elección de la CTA, que yo también encabecé. En la elección de la CTA en el 2018 nosotros logramos achicar mucho el fraude que ellos cometen siempre, con urnas llenas de votos de gente que no votó, etcétera, etcétera, basado en urnas en los barrios y demás, y ingresamos como minoría. Bueno, ahora dijeron chau las minorías, modificaron el estatuto. Nadie se enteró. Pero hay algo mucho más importante que ese problema, que es que la CTA no juega un papel de organización del movimiento obrero, que es lo que debería ser. No juega un papel de lucha, juega el papel de entrega que está ahora más desembosadamente llevando adelante Yasky. No juega otro papel, o de ser escenario para que Cristina vaya, como hizo en junio, en el plenario de la CTA, y ataque al movimiento de piquetero. Entonces, ¿no?, a favor de los punteros del PJ y los intendentes.
Entonces nosotros creemos que es muy importante plantear una oposición al interior de la central, que tenga una orientación de clase, que tenga una orientación de lucha, y desde ese punto de vista nuevamente la multicolor, como en el 2018, ha puesto en pie una lista unitaria que tiene, digamos, expresiones de lucha muy interesantes. Está los compañeros de Aten que vienen de hacer una gran elección en Cetera, que vienen de hacer una gran elección en Aten Capital y que van a un proceso de intento de recuperación del sindicato provincial. Están los compañeros de ANSAFE, están los compañeros de la GTCIP, de acá de los trabajadores del subte de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, procesos de lucha muy importantes que hoy están dando una pelea y que están nucleados en nuestra lista. Y bueno, y tenemos el desafío de salir a discutir en los lugares de trabajo de cara a esta elección, que nos tiene que permitir además discutir los problemas que están atravesando los trabajadores y que nos permita también ser una instancia más de organización de la lucha. Por ejemplo, en el gremio docente y acá en La Matanza, a mí me toca ser candidato acá. Yo creo que tenemos que salir a recorrer escuelas, por ejemplo, discutiendo el voto a la lista multicolor en la CTA, pero sobre todo discutiendo cómo continúa el plan de lucha de la multicolor. Tenemos un plenario provincial, venimos de un paro que ha sido en La Matanza del 75% aproximadamente, contra las autoridades, contra la conducción fraudulenta que está en el sindicato SUTEBA, y nosotros debemos darnos, digamos, una continuidad. Y creo que esto es una nueva instancia que nos permite salir a discutir esto con los trabajadores en términos de las reivindicaciones y en términos más estratégicos de la necesidad de una nueva dirección en el movimiento obrero, una dirección que represente los intereses históricos e inmediatos de los trabajadores y bueno, que ponga a la central en una senda de lucha y no de entrega y de subordinación como la que tiene hoy. Juan, recuperar los sindicatos y las centrales y ponerlos al servicio de la lucha, ¿no? Bueno, te tenemos que despedir, compañero. La verdad que un placer que hayas estado en Opinión Socialista en radio. Muchas gracias por participar, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes por el convite y bueno, cuando quieran y dispongan, acá estamos. Gracias, Juan. Fuerza en las elecciones esta de la Central de los Trabajadores, Autónoma de los Trabajadores. Gracias. Comunicate con el WhatsApp de Opinión Socialista al 11 68 73 27 37 11 68 73 27 37. Hago una aclaración porque antes se me hizo un trabalengua. Las elecciones donde se presenta Juan Romero como secretario general es la CTA de los trabajadores. Yo dije la autónoma, trabajadores, bueno, ahí medio que me mareé. Así que bueno, seguimos y ahora le informamos a toda nuestra audiencia que mañana, domingo 18 de septiembre, entre las 16 y las 18 horas, vamos a estar en la estación de trenes de Tigre, realizando una jornada de agitación con la consigna "Hay que enfrentar el ajuste de masa y el FMI con el paro nacional". Invitamos a todos y a todas les que tengan ganas de sumarse a participar y también a dejar sus testimonios. Los esperamos entonces mañana, domingo 18 de septiembre, entre las 16 y 18 horas, en la estación de trenes de Tigre. Continuamos en Opinión Socialista en Radio y en el marco de lo que venimos hablando en programas anteriores sobre las luchas docentes en todo el país que vienen marcando el camino contra el ajuste del gobierno y del FMI, sobre la importancia de derrotar a las burocracias sindicales traidoras, como los venimos viendo, ¿no?, aliadas a los gobiernos y al FMI. Este jueves la docencia santafesina votó un paro para la próxima semana. Como protagonista de esto, ¿qué nos podés contar, Guille? Bueno, así fue. Hoy, mientras escuchaba sobre las fechas y demás, también recordaba que hoy se conmemora el Día del Profesor en la República Argentina,
lamentablemente recordando un personaje bastante nefasto como Estrada, porque bueno, es un oscurantista, digamos, de la educación. El 11 de septiembre lo tenemos ahí a Sarmiento, ¿no? Nosotros siempre reclamamos que el Día del Docente tiene que ser el 4 de abril, el Día de la Memoria de Carlos Fuentealba. Pero se siguen resignificando las fechas, se siguen resignificando las tareas y los procedimientos. Y así como nosotros nos felicitamos y saludamos a las compañeras y compañeros en el Día del Profesor, también desbaratamos las maniobras de la democracia, de la burocracia sindical, el lapsus, con la democracia de la clase trabajadora, ¿no? Así que en ese contexto es que estuvimos votando en las escuelas una propuesta que básicamente era un pedido de rendición incondicional de parte del gobernador Perotti. Incluía esa propuesta, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, el chantaje, la extorsión del descuento de 11 días de paro, ¿no? Es decir, 11 días, ni más ni menos. 11 días de paro del mes de agosto, y la propuesta que era a la baja, ¿no? Una propuesta que terminaba de pagarse en diciembre, iba a ser pagada, digamos, si nosotros aceptábamos eso, y no nos iban a descontar 11 días de paro. Bueno, la burocracia sindical enrolada con Yasky, ya que lo mencionábamos, enrolada con Sonia Leso y demás, llamó a aceptar esta propuesta. Todas las burocracias sindicales llamaron a aceptar esta propuesta. ATE y UPCN aceptaron esta misma propuesta, y la docencia santafesina votó el rechazo. Porque acá es importante aclarar algo, Guille, que siempre lo decimos, pero el público se renueva, como dicen, que ustedes en Santa Fe se vota en las escuelas cuando se hacen la resolución, digamos, de las cosas, ¿no? Se propone y se vota en las escuelas. Así es. Y es tan potente, digamos, este ejercicio de democracia sindical, que obliga al resto de los sindicatos de la provincia a instalar sistemas de consulta, modos de consulta o de votación, que aunque son amañados, aunque son truchos, igual reflejan de manera distorsionada el sentir, digamos, de amplios sectores de los trabajadores. Nosotros votamos en las escuelas con muchas dificultades a veces para poder escrutar los votos, para poder fiscalizar los votos, pero aún así ganamos. Y lo hicimos también en el marco de una maniobra muy fuerte, digamos, de parte de las burocracias sindicales, que no dejaron que los trabajadores estatales participen en la consulta, en sus consultas. Por ejemplo, el dato que tenemos sobre UPCN tiene un sistema de consulta a través de las redes, ¿no? A través de entrar en las páginas de UPCN y demás. Y lo que nos decían los compañeros estatales, que cuando entraban a votar por el rechazo a la propuesta, les salía el cartelito: usted ya ha votado, ¿no? Es decir, imposibilitándole expresar el rechazo. Exacto. En ATE lo que nos han dicho las compañeras es que las asambleas por reparticiones directamente no existieron en un montón de lugares, o que cuando más o menos pispeaban los delegados de la burocracia que esa repartición iba a votar en contra, le decían: después venimos a traerte la urna para que votes, y no aparecían más. Digo, todo eso es parte de un malestar muy grande que recorre la provincia. Por eso nosotros en particular estamos llamando a que los trabajadores estatales, que sabemos que están disconformes con esta maniobra de las cúpulas sindicales, se sumen a los paros docentes, que son 2 semanas de 72 horas. Les estamos invitando que se sumen, porque sabemos que es un acuerdo a la baja, un acuerdo de miseria, y que sabemos que además no lo quieren. Por eso este gesto de dignidad que ha tenido la base docente, de dignidad de clase, de votar en contra del ajuste, para nosotros, no solo como parte de eso, nos sentimos muy contentos por haber podido ser parte de ese gesto digno de rebeldía y de lucha, sino que además invitamos a todos los que se sientan igual a ser parte de eso, ¿no?
Excelente, Guillermo. Unir las luchas de cara al paro nacional y, bueno, un ejemplo en la docencia, la verdad, y ustedes ahí en Santa Fe a la cabeza. Ahora seguimos exigiendo la aparición con vida de Tehuel de la Torre y luego continuamos en Opinión Socialista en Radio ya junto a nuestro próximo invitado, Marcos Waldman, que nos está esperando. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. 47 minutos pasaron desde las 9 de la mañana y ahora sí le damos la bienvenida a Marcos Waldman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilades y Pensionades. Buen día, Marcos. Gastón los saluda. Me encuentro junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, con quienes les doy la bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias por el llamado, Gastón, Guillermo, los compañeros. Un gusto estar con ustedes, como siempre, y escuchándolos todas las semanas. ¡Qué grande! Muchas gracias, Marco. Es un placer que esté acá con nosotros. Y bueno, para arrancar ya, en primer lugar, nos gustaría que le cuente a toda nuestra audiencia cuál es la situación que viven hoy millones de jubiladas y jubilados como consecuencias de estas políticas de ajuste. Así es, bueno, cómo no. Estamos viendo realmente, como ustedes lo presentan permanentemente, cómo se vienen aplicando las políticas de ajuste, y en este momento, con los acuerdos que están llegando con el Fondo Monetario Internacional en estas reuniones, donde vemos cómo se ponen de acuerdo. No hay grietas en cuanto a las políticas de ajuste sobre la clase trabajadora, de las cuales somos parte de esta clase trabajadora, luchadores durante toda nuestra vida activa en el proceso productivo, pero como trabajadores jubilados ya no somos productores de plusvalía y ganancia para el capital, por lo cual los ajustes van dirigidos sobre la clase trabajadora en su conjunto, los salarios, las jubilaciones. ¿Cuál es la situación actual? Con todo lo que se habló de los aumentos que se han dado, los porcentajes y demás, hablar de la realidad. El haber mínimo jubilatorio que hoy recibe más de la mitad de todas los que reciben jubilaciones y pensiones, se habla de 5 millones, más de 5 millones, es de 42.052 pesos de bolsillo. Esto es el aumento que va a regir desde los meses de septiembre, octubre y noviembre, de acuerdo a la ley que aprobaron de aumentos trimestrales. Esto significa que estamos en una tercera parte de lo que es una canasta básica de un adulto mayor. Hay una canasta básica de más básicas de una persona mayor en general, ¿no es cierto? Sí. Esto es tomando en cuenta ya el aumento del mes de julio del 7,4% y lo que puede aumentar, lo que está planteado este mes de agosto alrededor del 6,5%, 7%. Yo quiero decir que esto, para dar cifras que ellos van a determinar, pero tomando en cuenta solo índices inflacionarios, esto ya está superando los 130.000 pesos la canasta básica de una persona mayor. Puede ser algo menos, algo más, que lo van a establecer estos cálculos que van a hacer. Pero mientras tanto ustedes 42.000 pesos, reiteremos, 42.000 pesos. O sea, un haber jubilatorio de hambre y miseria. Esto es el haber mínimo jubilatorio. ¿Y por qué señalo esto? Porque más del 80%, un 80%, un poco más, sí, no alcanza a cubrir una canasta básica del adulto mayor. Y esto lo señalo porque es muy interesante saber de que acá
hay una situación de ajuste de tal envergadura que se establecen estos montos, y con estos montos los que reciben una jubilación, nosotros consideramos y siempre hemos luchado por la jubilación sustituto del salario. Sustituto del salario, que significa lo que denominamos siempre el 82% móvil, para poder recibir el haber jubilatorio sin los descuentos correspondientes, que tiene un salario. Estamos lejos de toda esta situación, y por lo tanto esto pone de manifiesto de que estamos hablando adultos mayores en general. ¿Pero qué estamos hablando? De trabajadores activos que durante toda nuestra vida en el proceso productivo hemos tenido de nuestros ingresos, de nuestros salarios, un descuento que iba a un fondo para lograr tener la jubilación que permita vivir con dignidad. Hoy estamos sometidos a esta situación, y junto con esta situación, acá hemos hablado muchas veces con Gastón, particularmente el tema de la situación de la obra social PAMI, claro, del agravamiento que podemos decir está en los momentos que podríamos decir más fuertes o mayores de su, digamos, de la situación de deterioro que tiene esta obra social, que tiene más de 5 millones de afiliados, y es la más grande no solamente del país sino de toda Latinoamérica. Marcos, está claro, digamos, que el viaje de Massa a Estados Unidos garantiza, Sergio lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Garantiza los compromisos de pago, digamos, de esta deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta contraída por el gobierno anterior, y que la situación de las jubiladas y los jubilados, como venía describiendo usted, lejos de mejorar, seguirá empeorando. Desde la Mesa Coordinadora Nacional, ¿cuáles son las medidas que proponen e impulsan para enfrentar este ajuste? Bueno, nosotros venimos permanentemente luchando por lo que denominamos 5 puntos de lucha, con la cual, con un conjunto de organizaciones hemos acordado. También hemos acordado ahora la realización de actividades que en este 20 de septiembre, que se conmemoran, es el día del jubilado, de la jubilada, porque es el día en donde conmemoramos 118 años de la creación en nuestro país de la primera caja de jubilaciones, ¿no es cierto?, que es un hecho de trascendencia internacional, porque es la primera caja de jubilaciones que luego podemos determinarlo mejor. Pero en relación a los problemas a los temas planteados, nosotros planteamos 5 puntos. Estos 5 puntos son los siguientes. En primer lugar, que el haber mínimo jubilatorio debe cubrir una canasta básica de una persona mayor. Primera cuestión. Esto es lo que se habla, derechos incuestionables, la base material para poder hablar de una jubilación digna, ¿no es cierto? El segundo aspecto es que el haber jubilatorio debe ser el 82% de los mejores salarios durante todo el proceso, durante toda la etapa de trabajo en relación de dependencia o aportes que hacen trabajadores que no están en esa situación. El tercer aspecto, que es el más importante, por el cual durante una década no fue tratado por las mayorías parlamentarias que se alternan en el poder para seguir manteniendo este sistema capitalista de explotación, sin luchar contra el sistema, sino solo planteando los que en el discurso y en la práctica son defensores del poder concentrado de los grandes grupos, y los que, por otro lado, tienen un discurso, digamos, contenedor de esto para seguir con la misma política, como es lo que está ocurriendo. Acá lo que tenemos es quién debe manejar los fondos previsionales, y este es un tema fundamental. Los fondos previsionales son los aportes que realizan las trabajadoras, los trabajadores, los aportes que realizan los patrones, las patronales, que es una parte de la plusvalía de los trabajadores, pero es una exigencia de su incorporación a los fondos provisionales, y los aportes estatales, porque acá es una responsabilidad la del Estado de la Seguridad Social. En estos
digamos, forma de funcionamiento del sistema previsional, ¿no es cierto?, lo que viene ocurriendo es que el manejo de estos fondos, de acuerdo a las leyes vigentes, la realiza el Poder Ejecutivo de turno. Acá no hay ningún tipo de participación de quienes somos los que aportamos al sistema y el sujeto del sistema. Por lo tanto, nosotros planteamos que esto se constituya un instituto de previsión social en nuestro país que tenga el objetivo de, de administrar y dirigir el funcionamiento y las inversiones necesarias de este fondo de previsión social. En ese sentido, acá nosotros planteamos que debe haber una dirección constituida por 3 representantes de los trabajadoras y trabajadores activos, por 3 representantes de las jubiladas y jubilados que se establezca de acuerdo al voto directo y secreto sin intermediación de ninguna organización intermedia, y un representante del Estado como responsable de la seguridad social. Este es el tercer punto que consideramos que es fundamental, por el cual consideramos que las fuerzas que hoy se alternan en el gobierno y sus representaciones parlamentarias no han querido discutir, y durante 10 años han perdido cada 2 años estado parlamentario, porque este es el reglamento interno en la Cámara de Diputados. El cuarto punto que nosotros planteamos es el tema de lo que se refiere, digamos, al tema de la salud. Planteamos categóricamente terminar la intervención al Instituto Nacional Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, normalización de este instituto y dirección a través de constituida por lo siguiente. Acá estamos planteando que haya 7 representantes de los trabajadores jubilados, porque tiene que ser una representación de las distintas zonas de nuestro país. Tiene que haber acá 2 representantes de los trabajadores activos y 2 representantes del Estado para mantener esta obra social tan importante y en el deterioro que se encuentra, que realmente dramatiza hoy la situación de la inmensa mayoría de los jubilados. Y el quinto punto es que ante la situación que estamos atravesando en el salario, en la salud, está el tercer elemento fundamental, que es el de la vivienda. Y en este sentido planteamos un proyecto de vivienda en comodato para trabajadoras y trabajadores en condición de jubilación, que sea, digamos, en el plano nacional el 10% de todos los planes federales de vivienda se otorguen en comodato a situaciones de jubilados en emergencia habitacional. Y ahora hemos presentado, conjuntamente con la lucha que vienen librando las organizaciones, como las organizaciones de los vecinales, organizaciones vecinales en nuestra ciudad de Buenos Aires y en el país, que la ley 341 que hemos aprobado acá hemos aprobado con una lucha muy grande en la ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente por los gobiernos que se alternan acá no se cumple y lo desfinancian. Es una ley que permite, digamos, el financiamiento de viviendas a los barrios, a las trabajadoras, trabajadores en sus viviendas barriales, con, digamos, autogestión de quienes van a hacer esta construcción de vivienda, como es el ejemplo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires del complejo Monte Agudo, con más de 340 viviendas, que fue toda una lucha que libramos para que eso se pueda realizar, y que ahora se presentó un proyecto para tratar esta ley a nivel nacional. Ahí Marcos, también planteamos que el 10% de los participantes de estos encuentros, digamos, con la autogestión de la construcción de la vivienda, sean con la participación de trabajadoras y trabajadores jubilados. Estos son los 5 puntos que nosotros tenemos como plan de lucha para todas estas etapas que estamos viviendo, y que continuamos con esto uniendo a las fuerzas clasistas
las que defienden verdaderamente los intereses de la clase trabajadora, activa y jubilada. En ese sentido, consideramos que esta lucha que libramos no es una lucha de jubiladas o jubilados, es una lucha de la clase trabajadora, y las conquistas que se lograron, cada conquista fue producto de la lucha de la clase trabajadora, no fue regalo de ninguno de los gobiernos, y que vamos a seguir luchando porque esto sea realmente un plan que nos permita tener un sistema previsional público de reparto, asistido, intergeneracional, que pueda ser una garantía para las actuales y futuras generaciones, como jóvenes como ustedes, que cuando se jubilen puedan realmente tener lo que es necesario tener para una vida digna. Marcos, buenísimo. Bueno, se nos está acabando el programa, lo tenemos que despedir. Máxima unidad, como todos los miércoles íbamos a estar, y este martes a las 11, este martes 20 de septiembre, como por el Día del Jubilado y la Jubilada, vamos a estar en Plaza de Mayo a las 11 de la mañana acompañando la lucha. Marcos, lo tenemos que despedir, se nos fue el programa. Un placer enorme haberlo tenido en nuestro programa y que haya compartido su testimonio y toda su experiencia de lucha con nuestra audiencia. Gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos siempre los miércoles. Este 21 vamos a hacer el miércoles 1589, miércoles de los jubilados frente al Congreso. Muchas gracias por el llamado y siempre a disposición de ustedes. Gracias, Marcos. Bueno, Sergio Guille, se nos fue el programa, nos fuimos casi 3 minutos. Hasta el sábado, compadre. Hasta el sábado, bueno, chao Guille, chao Sergio, chao a todos y a todas. Sigan sintonizando Radio Rebelde, que ya llega y arriba quemando el sol, a quien le despedimos disculpas. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por AM 740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.